hidden out there keeps getting stranger with each discovery. We have biblical archaeology news that feels like it's right out of an Lo que está ocurriendo en Jerusalén desafía cualquier explicación convencional, y lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría transformar por completo tu manera de interpretar los acontecimientos actuales. Algo se está moviendo bajo la ciudad santa. Algo que llevaba siglos en silencio ha comenzado a despertar. Y no se trata de una sola señal aislada, sino de una cadena de hallazgos, fenómenos y coincidencias que cuando se observan en conjunto resultan imposibles de ignorar. Debajo de las antiguas colinas de Jerusalén, investigadores han tropezado con lo inesperado. Grietas que no deberían existir comenzaron a abrirse cerca de uno de los montes más sagrados del mundo. Una cámara de piedra sellada durante generaciones apareció detrás de rocas derrumbadas con fragmentos de cerámica, restos de lámparas de aceite y paredes ennegrecidas por el humo todavía intactas en su interior. A pocos metros, un anillo antiguo marcado con símbolos extraños fue desenterrado junto a cimientos de piedra milenarios. Un fragmento oxidado de una espada yacía junto a vasijas de barro, como si alguien lo hubiera ocultado en un momento de peligro extremo. Y cerca de las tumbas, madera de olivo enterrada bajo capas de tierra apuntaba hacia lo que alguna vez pudo haber sido un jardín ancestral. ¿Estamos simplemente desenterrando historia? ¿O hay algo más profundo intentando salir a la superficie? En el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 4, las escrituras declaran que los pies del Señor se posarán sobre el monte de los olivos. Si este patrón te hace reflexionar, quédate hasta el final, porque la pregunta que debemos hacernos no es menor. ¿Jerusalén está revelando su pasado o está advirtiendo al mundo sobre lo que viene? Vamos a desglosar cada uno de estos descubrimientos y lo que podrían significar. Todo comenzó de una manera casi imperceptible. Cerca del Monte de los Olivos, testigos presenciales reportaron la aparición de fracturas alargadas que cortaban un antiguo sendero de piedra. Al principio parecían insignificantes. Eran el tipo de grietas que cualquiera ignoraría en una ciudad construida sobre siglos de historia acumulada. Nadie les prestó demasiada atención. Jerusalén es un lugar donde las piedras antiguas conviven con la vida moderna, y una fisura más en el suelo no suele despertar alarma. Pero los días pasaron, y algo cambió. Las grietas se ensancharon visiblemente. El polvo se fue acumulando a lo largo de sus bordes, como si la tierra misma estuviera respirando a través de esas hendiduras. Pequeñas piedras que antes estaban firmemente asentadas comenzaron a soltarse y a desplazarse de sus posiciones originales. Y entonces llegaron los testimonios más inquietantes. Varios residentes de la zona aseguraron que podían escuchar un sonido grave y continuo proveniente de las profundidades, como un crujido sordo, como si la montaña estuviera en movimiento lento pero constante, como si el subsuelo estuviera reajustándose de una manera que escapaba a toda lógica superficial. Ahora bien, los geólogos tienen explicaciones perfectamente racionales para este tipo de fenómenos. La erosión natural, la presión subterránea acumulada durante décadas, la sequedad del suelo en ciertas estaciones del año, los movimientos tectónicos menores que ocurren constantemente debajo de las colinas de Jerusalén. Todo eso es real. Todo eso es ciencia verificable. Y esas explicaciones merecen respeto. Pero hay algo que la ciencia no puede medir con sus instrumentos, y es el peso simbólico de un lugar. Porque esta no es una colina cualquiera. No estamos hablando de un terreno genérico en algún rincón olvidado del planeta. Estamos hablando del Monte de los Olivos, el mismo lugar donde Jesús oró antes de su hora más oscura, el mismo sitio desde donde ascendió según los relatos de los evangelios, y sobre todo el mismo monte que las escrituras señalan como el punto exacto donde sus pies volverán a tocar la tierra. Zacarías capítulo 14 versículo 4 lo dice sin ambigüedad. El Monte de los Olivos se partirá en dos el día del regreso del Señor. De este a oeste, una grieta monumental dividirá la montaña. Y ahora aquí estamos, observando cómo fracturas reales se abren en las inmediaciones de ese mismo monte, siguiendo patrones que algunos describen como demasiado lineales, demasiado direccionales para ser simples caprichos de la geología. ¿Es Jerusalén un escenario de destrucción natural ordinaria? ¿O es un recordatorio viviente de que el mundo debería mantenerse alerta ante lo que las escrituras anunciaron hace milenios? Y mientras la gente todavía intentaba procesar el significado de esas grietas misteriosas, la atención se desplazó desde la superficie hacia lo que permanecía oculto debajo de ella. Porque no muy lejos del sendero fracturado, un equipo de arqueólogos reportó un descubrimiento que heló la sangre de más de uno. Detrás de un conjunto de rocas derrumbadas apareció una pequeña cámara de piedra completamente sellada. Su entrada había sido cubierta y olvidada durante lo que parecían ser generaciones enteras. Nadie sabía que existía, ningún mapa la registraba. Ningún documento la mencionaba.
Era como si alguien, en algún momento remoto de la historia, hubiera decidido deliberadamente que ese espacio debía permanecer escondido del mundo. Cuando los primeros exploradores lograron introducir luces en el interior, la escena que encontraron fue escalofriante en su silencio. A primera vista la habitación parecía vacía y muerta, pero a medida que la iluminación revelaba los rincones, los detalles comenzaron a emerger como susurros del pasado. Fragmentos de una antigua lámpara de aceite yacían dispersos por el suelo de piedra. Pedazos de cerámica rota descansaban contra las paredes como si hubieran sido abandonados con prisa. Y lo más impactante, manchas oscuras de hollín cubrían secciones enteras de la roca, evidencia inequívoca de que en ese espacio oculto alguna vez ardió una llama. Alguien encendió fuego allí dentro. Alguien usó ese lugar. Alguien buscó refugio en esa oscuridad subterránea. No tenía el aspecto de un sitio diseñado para exhibición pública. No era un salón de ceremonias ni un almacén oficial. Su apariencia sugería algo mucho más íntimo. Un refugio privado, una habitación secreta, quizás un punto de reunión clandestino donde personas se congregaban en tiempos de incertidumbre, cuando el peligro acechaba en las calles de arriba y la única seguridad posible se encontraba bajo tierra. Los investigadores académicos podrían clasificar este hallazgo como un refugio histórico, un espacio de almacenamiento menor, o una pequeña cavidad utilizada durante alguno de los numerosos periodos de conflicto que Jerusalén ha atravesado a lo largo de los siglos. No existe confirmación oficial de que haya sido utilizado con propósitos de oración o adoración. Eso es un hecho que debe reconocerse con honestidad. Pero para millones de creyentes alrededor del mundo, la imagen que evoca este descubrimiento trasciende cualquier clasificación arqueológica. Después de los reportes sobre grietas apareciendo cerca del monte vinculado con la profecía bíblica, esta cámara sellada les recuerda algo fundamental. La fe ha sobrevivido históricamente en los lugares más silenciosos, más escondidos, más alejados del ruido y la violencia del mundo exterior. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6, Jesús dejó una instrucción que resuena con una fuerza particular en este contexto. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ese versículo otorga a este descubrimiento una conexión emocional que va mucho más allá de la arqueología. Piénsalo por un momento. Una cámara manchada de humo, escondida bajo las calles de Jerusalén, con rastros de una lámpara de aceite en su interior. Es la imagen perfecta de la oración privada, de la resistencia silenciosa, de una fe que persiste incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Es el testimonio mudo de personas que eligieron seguir creyendo en la oscuridad más absoluta, en un espacio donde nadie podía verlos excepto aquel a quien dirigían sus plegarias. Y quizás esa es exactamente la razón por la cual este hallazgo conmueve tan profundamente a tantas personas en la actualidad, porque vivimos en un mundo que cada día se vuelve más ruidoso, más dividido, más distraído por lo superficial. Un mundo donde la atención se fragmenta entre 1000 estímulos simultáneos y donde lo profundo queda sepultado bajo avalanchas de lo trivial. En medio de todo ese caos, la imagen de una habitación escondida bajo la Tierra Santa funciona como un recordatorio de algo simple pero transformador. Busca a Dios en el lugar secreto. Mantén viva la llama de tu fe. Permanece espiritualmente despierto, incluso cuando el mundo entero parece tambalearse bajo tus pies. Mientras la cámara oculta seguía generando preguntas y debates entre investigadores y creyentes por igual, otro objeto reportado cerca de los antiguos cimientos de piedra en Jerusalén captó la atención de todos. Se trataba de un pequeño anillo antiguo, hallado a poca distancia de donde se encontraban las bases de construcciones milenarias. A simple vista, el anillo no parecía nada extraordinario. Estaba oscurecido por el paso de los siglos, cubierto de una capa gruesa de polvo y tierra compactada. Era el tipo de objeto que un observador descuidado podría haber pasado por alto sin pensarlo dos veces. Pero cuando los especialistas lo sometieron a un examen más detallado, bajo luces especializadas y con herramientas de magnificación, algo inesperado saltó a la vista. En la superficie del anillo, desgastadas por el tiempo, pero todavía distinguibles con el ojo entrenado, aparecieron marcas grabadas, símbolos que alguna vez fueron nítidos y que ahora apenas sobrevivían como fantasmas sobre el metal erosionado. Algunos investigadores sugieren que esas inscripciones podrían haber estado vinculadas a un nombre de familia, a una posición de autoridad dentro de una estructura social antigua, a un pacto solemne o a un sello oficial que autenticaba documentos y acuerdos. Nadie puede afirmarlo con absoluta certeza, y esa incertidumbre es precisamente lo que convierte al hallazgo en algo tan poderoso. En una ciudad donde cada piedra carga el peso de siglos de memoria, incluso un objeto tan pequeño como un anillo puede sentirse como un mensaje cifrado que el pasado envía hacia el presente. Para los creyentes, la imagen evoca inmediatamente las palabras del libro de Ageo, capítulo 2, versículo 23, donde Dios declara: «Te tomaré y te haré como mi anillo de sello». En las Escrituras, un sello representa autoridad, identidad y propósito divino.
es la marca que distingue lo que pertenece a Dios de todo lo demás. Esto no significa que el anillo encontrado en Jerusalén sea una prueba de cumplimiento profético. Hacer esa afirmación sería irresponsable. Pero simbólicamente, su mensaje resulta transparente. La historia puede quedar sepultada bajo las piedras de Jerusalén. Los nombres pueden desvanecerse con el paso de los milenios. Los reinos pueden alzarse con gloria y caer en el olvido. Pero la autoridad de Dios permanece grabada sobre la ciudad como un sello que ningún terremoto, ninguna invasión y ningún imperio ha logrado borrar. Él no ha olvidado. Jerusalén sigue siendo suya. Y cerca de esa misma zona, los descubrimientos tomaron un giro más sombrío. Junto a varias vasijas de barro antiguas, los investigadores encontraron un fragmento de espada corroída. Su metal había sido devorado por el tiempo durante siglos, pero su forma todavía era reconocible para cualquier ojo medianamente entrenado. Lo que resultaba particularmente llamativo era su ubicación y su disposición. No estaba tirada en medio de un campo de batalla antiguo, no estaba exhibida como un trofeo de victoria, ni colocada ceremonialmente junto a los restos de un guerrero. Estaba escondida, metida junto a vasijas ordinarias, como si alguien hubiera ocultado tanto sus instrumentos de supervivencia cotidiana como su arma de defensa en el mismo rincón, al mismo tiempo, con la misma urgencia desesperada. Ese contraste es lo que hace que la imagen sea tan devastadoramente elocuente. Las vasijas de barro hablan de la vida diaria: agua, aceite, grano, comidas familiares, el ritmo tranquilo de personas intentando vivir con normalidad en medio de un mundo que no siempre se lo permitía. Pero la espada habla de algo completamente diferente: miedo, invasión, la necesidad de defenderse, el peligro inminente que convertía la cotidianidad en una ilusión frágil que podía romperse en cualquier instante. Juntas, la espada y las vasijas cuentan una historia que Jerusalén ha conocido durante miles de años. Adoración y conflicto armado coexistiendo en el mismo espacio, oración y presión ocupando la misma habitación. La vida ordinaria interrumpida una y otra vez por la sombra amenazante de fuerzas que escapaban al control de quienes simplemente querían vivir en paz. Para los creyentes, este descubrimiento trae a la mente las palabras de Jesús registradas en Mateo capítulo 24, versículo 6. Oiréis de conflictos y rumores de conflictos. Él no pronunció esa advertencia para generar pánico ni para paralizar a sus seguidores con el terror. La pronunció para que se mantuvieran vigilantes, alertas y firmes en su fe cuando el mundo a su alrededor comenzara a sacudirse. Nadie debería pretender que este fragmento de espada oxidada constituye evidencia de una profecía moderna. Desde el punto de vista arqueológico, probablemente pertenece a algún capítulo violento de la extensa historia de Jerusalén, y hay docenas de esos capítulos documentados. Pero simbólicamente este hallazgo plantea una pregunta que no puede responderse con excavaciones ni con carbono 14. ¿Por qué esta ciudad alberga tan frecuentemente, en los mismos espacios, las evidencias del conflicto humano y la invitación de Dios a la reconciliación? Tal vez la espada oxidada y las vasijas rotas nos están diciendo algo que necesitamos escuchar en nuestra propia época. Los reinos pelean, las ciudades tiemblan, las generaciones pasan como hojas arrastradas por el viento del tiempo. Pero la invitación a volver a Dios permanece. No se oxida, no se rompe, no queda enterrada para siempre. Y entonces, cerca de las tumbas antiguas, los descubrimientos adquirieron un matiz más silencioso pero incluso más cargado de emoción. Investigadores reportaron el hallazgo de fragmentos de madera de olivo enterrados profundamente en el suelo, posiblemente pertenecientes a un jardín que alguna vez existió junto al área de sepulturas. A diferencia de la espada, esto no era una imagen de conflicto. A diferencia del anillo, no era un símbolo de autoridad terrenal. Era algo vivo, algo que alguna vez creció desde la tierra, que fue alimentado por la lluvia y el sol, y que ahora yacía preservado en silencio absoluto junto a un lugar asociado con la muerte. Esa yuxtaposición resulta estremecedora cuando se contempla con detenimiento. En las Escrituras, la imagen de un jardín junto a una tumba porta un significado de una profundidad inconmensurable. El Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 41, relata que cerca del lugar donde Jesús fue crucificado había un jardín, y en ese jardín había una tumba nueva. Debido a ese pasaje, cualquier rastro de un jardín antiguo encontrado cerca de piedras sepulcrales en Jerusalén despierta inevitablemente en la memoria cristiana las imágenes del sufrimiento, la espera y la esperanza de la resurrección. Nadie debería afirmar que estos fragmentos específicos de madera de olivo están directamente conectados con aquel momento sagrado. La honestidad intelectual lo exige, pero simbólicamente la imagen que evocan resulta abrumadoramente poderosa. Madera de olivo enterrada junto a una tumba habla de vida escondida junto a la muerte. Le recuerda al creyente que incluso cuando la esperanza parece sepultada bajo capas de polvo, piedra y tiempo, la promesa de Dios sobre la resurrección no desaparece, no se extingue, no se rinde ante el peso de los siglos.
La tumba nunca fue la palabra final. Y si la tierra de Jerusalén está revelando estas imágenes ahora, quizás sea porque el mundo necesita escuchar ese mensaje con más urgencia que nunca. Pero la historia no termina bajo tierra, porque mientras todos estos hallazgos subterráneos sacudían la imaginación de investigadores y creyentes, algo extraordinario comenzó a ocurrir en el cielo sobre Jerusalén. La atmósfera sobre el Monte de los Olivos experimentó un cambio reportado por numerosos testigos. Tras los descubrimientos bajo el suelo, todas las miradas se dirigieron hacia arriba cuando miles de aves oscuras aparecieron repentinamente sobre la antigua colina y las inmediaciones de la explanada sagrada. Al principio, algunos observadores asumieron que se trataba de una migración estacional perfectamente ordinaria. Las aves vuelan, las aves migran. No hay nada sobrenatural en ello. Pero los testigos que presenciaron el evento de cerca insistieron en que el comportamiento de las aves era anómalo. No seguían una ruta definida ni se desplazaban en una dirección constante como lo hacen las bandadas migratorias típicas. En lugar de eso, giraban en círculos, se dispersaban en todas direcciones, regresaban al punto de partida, cambiaban de rumbo bruscamente y luego desaparecían más allá de la línea del horizonte con la misma rapidez con la que habían llegado. Los videos que se difundieron por las redes sociales mostraban formas oscuras moviéndose sobre el cielo de Jerusalén en patrones que muchos espectadores describieron como perturbadores e inexplicables. Las imágenes creaban una atmósfera visual que inquietó profundamente a quienes las vieron, independientemente de sus creencias personales. Los expertos en comportamiento animal ofrecieron explicaciones naturales perfectamente válidas: patrones de migración alterados por cambios climáticos, variaciones súbitas en la presión atmosférica, modificaciones meteorológicas inesperadas, comportamiento alimentario reactivo, o perturbaciones ambientales que las aves perciben con sentidos mucho más agudos que los nuestros. Las aves responden frecuentemente a estímulos que los seres humanos ni siquiera pueden detectar, desde corrientes de viento invisibles hasta alteraciones sutiles en los campos electromagnéticos de la atmósfera. Todo eso es ciencia legítima. Pero en Jerusalén, las imágenes de este tipo rara vez permanecen únicamente en el terreno de lo científico. Esta ciudad tiene la capacidad singular de cargar cada acontecimiento con capas de significado que van mucho más allá de lo observable. Para muchos creyentes, aves oscuras girando en círculos sobre el Monte de los Olivos cargaban un peso simbólico inmenso. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 25, habla de señales en los cielos y angustia sobre la tierra. Y el profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículo 25, presenta una imagen que hiela la sangre. Miré, y no había nadie, y todas las aves del cielo habían desaparecido. Debajo del suelo, objetos antiguos estaban emergiendo de su letargo milenario. Sobre la ciudad las aves se movían como si estuvieran reaccionando a algo invisible para los ojos humanos, pero intensamente real para sus instintos más primitivos. ¿La naturaleza simplemente seguía su ritmo propio? ¿O era Jerusalén, una vez más, recordándole al mundo que debe observar con atención, orar con fervor y regresar a Dios antes de que sea demasiado tarde? Y justo cuando las aves se desvanecieron más allá del horizonte, otra escena igualmente impactante se desarrolló cerca del muro occidental. Multitudes se habían congregado para la oración vespertina mientras la luz dorada del atardecer se posaba sobre Jerusalén como un manto de seda luminosa. Las piedras milenarias del muro resplandecían suavemente bajo los últimos rayos del sol, y por un instante suspendido en el tiempo, todo pareció detenerse. El aire se aquietó, las conversaciones se apagaron, los murmullos de las plegarias se convirtieron en el único sonido audible, y entonces la gente comenzó a mirar hacia arriba. Sobre la explanada de oración, una formación de nubes se extendía a lo largo del cielo en una configuración que nadie esperaba. Al principio parecía una banda nubosa ordinaria, una más entre las miles que cruzan los cielos de cualquier ciudad cada año. Pero a medida que la luz dorada del ocaso atravesaba la formación, los bordes comenzaron a expandirse, y la forma general empezó a parecerse a algo que congeló a los presentes en su sitio. Alas enormes desplegándose sobre la ciudad. Algunos adoradores quedaron paralizados, con los ojos fijos en el cielo y la boca entreabierta. Otros levantaron sus teléfonos instintivamente para grabar lo que estaban presenciando. Y un grupo más pequeño, quizás los más conmovidos de todos, continuó orando en silencio con lágrimas rodando por sus mejillas, sobrecogidos por la imagen que se estaba formando directamente encima de uno de los lugares más sagrados de toda Jerusalén. Los meteorólogos explicarían la escena mediante la interacción de capas nubosas a diferentes altitudes, movimientos de viento a distintas velocidades, contenido de humedad variable y la refracción de la luz solar en el ángulo preciso que produce ese tipo de efectos ópticos. Y esas explicaciones podrían ser perfectamente correctas. Las explicaciones naturales no deberían descartarse. La ciencia cumple su función y debe ser respetada. Pero para los creyentes que vieron las grabaciones o que estuvieron presentes en ese momento, el simbolismo resultó imposible de ignorar.
En el Salmo 91, versículo 4, las Escrituras declaran: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro». Ese versículo cargó el momento con un poder emocional que trascendía cualquier explicación meteorológica. En una ciudad rodeada de tensión geopolítica, de memoria ancestral y de expectativa profética acumulada durante milenios, la imagen de alas desplegándose sobre multitudes que oran fue recibida como un recordatorio de protección divina, no como motivo de alarma, no como evidencia irrefutable de lo sobrenatural, sino como un mensaje visual de consuelo dirigido a corazones agotados por la incertidumbre. Incluso cuando el mundo se siente inestable bajo tus pies, Dios sigue siendo refugio para quienes confían en Él. Ahora bien, cuando todos estos eventos reportados se colocan uno junto al otro, cuando se observan no como acontecimientos aislados, sino como piezas de un mismo rompecabezas, un patrón más profundo comienza a revelarse ante nuestros ojos. Un patrón que no debería conducir a nadie hacia el pánico, pero que sí invita a una reflexión seria y profunda. Debajo de Jerusalén, el suelo parece estar contando una historia de civilización humana en toda su complejidad. Senderos agrietados, cámaras escondidas, cerámica destrozada, anillos antiguos con inscripciones indescifradas, armas oxidadas por el tiempo y fragmentos de madera de olivo descansando junto a tumbas. Cada objeto es un capítulo, cada fragmento es una frase. Juntos forman un relato que abarca miles de años de fe, miedo, resistencia y esperanza. Sobre la ciudad, el cielo parece añadir otra capa a esa narrativa. Aves que giran en formaciones desconcertantes, nubes con formas que estremecen el alma, luz dorada que baña las piedras milenarias y escenas que conmueven hasta a los más escépticos. Cada detalle individual puede ser examinado y explicado a través de la historia, la arqueología, la meteorología, la biología migratoria, la geología y la ciencia ambiental. Esas explicaciones son legítimas y merecen todo nuestro respeto intelectual. Pero para millones de creyentes, el peso emocional de estos acontecimientos proviene de algo que la ciencia no puede cuantificar: la cercanía asombrosa entre estas imágenes y la vida humana cotidiana, entre estos hallazgos y la memoria bíblica que ha acompañado a la humanidad durante milenios. El suelo agrietado recuerda a las personas que la estabilidad humana es extraordinariamente frágil. Los caminos, las piedras, las ciudades y los sistemas que aparentan ser permanentes pueden desplazarse sin previo aviso. Lo que hoy parece sólido mañana puede ser polvo. La cámara sellada apunta hacia la dimensión privada de la fe. Las oraciones silenciosas que nadie ve. La perseverancia de aquellos que siguen buscando a Dios cuando el mundo exterior se desmorona. La resistencia espiritual de quienes oran en la oscuridad sin esperar aplausos ni reconocimiento. El anillo sugiere identidad, pacto y autoridad divina. Nos recuerda que cada generación deja sus marcas en la tierra, pero solo el propósito de Dios perdura más allá del horizonte del tiempo humano. Los reinos se levantan y caen. Los nombres se graban y se borran. Pero el sello de Dios permanece. La espada junto a las vasijas de barro produce una de las imágenes más potentes de toda esta secuencia. El conflicto coexistiendo con la vida ordinaria. Nos muestra que la violencia no afecta únicamente a ejércitos y gobernantes. Interrumpe hogares, comidas familiares, rutinas cotidianas y el ritmo simple de personas que solo quieren sobrevivir un día más. La madera de olivo junto a la tumba le otorga al patrón un cierre más suave, apuntando hacia la vida, la memoria y la esperanza incluso en los espacios más asociados con la muerte y la pérdida. Y luego las señales sobre Jerusalén añaden una segunda dimensión. Las aves circulando en patrones extraños pueden explicarse científicamente, pero aún así generan una sensación inquietante de que la creación misma está agitada, como si percibiera algo que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Las nubes con forma de alas sobre multitudes que oran pueden ser un efecto meteorológico perfectamente natural, pero la imagen toca algo profundamente humano. El deseo universal de sentirse protegido cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Estas escenas, contempladas en su conjunto, dejan de ser un simple titular noticioso y se convierten en una pregunta espiritual que penetra hasta lo más hondo del ser. ¿Qué está ocurriendo dentro del corazón humano cuando la historia, la naturaleza, el miedo y la fe parecen converger en una sola ciudad? Una conexión bíblica sólida se encuentra en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11, que pregunta: «Puesto que todo esto ha de ser deshecho, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros? Debéis vivir vidas santas y piadosas». Ese es el mensaje más importante de todo lo que estamos compartiendo contigo hoy. No el miedo, no la especulación sobre fechas apocalípticas, no la pretensión de que cada evento inusual es una profecía confirmada. La verdadera advertencia es personal, íntima, dirigida a la fibra más sensible de tu conciencia. Vive despierto, vive con humildad, busca a Dios con sinceridad, protege a tu familia, ora por la paz.
y no permitas que el ruido ensordecedor del mundo entierre tu fe bajo montañas de distracción y superficialidad. Tal vez estas señales, ya sean naturales, históricas o simbólicas, apuntan todas en la misma dirección, hacia una verdad que la humanidad necesita escuchar en cada generación. La vida humana es temporal, pero el llamado a regresar a Dios es eterno. Jerusalén puede guardar piedras milenarias, habitaciones escondidas y cielos inquietos. Pero la pregunta más importante no es solamente qué se está descubriendo allá afuera, es qué está descubriendo Dios dentro de nosotros. La lección que estos eventos nos dejan no es que debemos vivir aterrados, perseguir rumores sensacionalistas o tratar cada fenómeno inusual como confirmación infalible de una profecía. La lección auténtica, la que transforma vidas y reorienta destinos, es que la existencia humana es frágil como cristal soplado por el viento. La historia no está callada. El corazón debe prepararse ante Dios mientras todavía hay tiempo para hacerlo. Cuando la gente observa patrones extraños en la tierra, en el cielo o en los lugares antiguos, la primera reacción no debería ser el pánico descontrolado. Debería ser la humildad. Las Escrituras enseñan que la creación frecuentemente le recuerda a la humanidad que existe algo infinitamente más grande que ella misma. El Salmo 19, versículo 1, lo proclama con majestuosidad. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto no significa que cada nube, cada ave, cada grieta o cada descubrimiento sea automáticamente sobrenatural. Pero sí significa que el mundo que nos rodea tiene la capacidad de despertar preguntas serias que merecen respuestas honestas. ¿Estamos viviendo con sabiduría genuina o con una falsa sensación de control? ¿Estamos prestando atención a lo que Dios dice o lo hemos relegado a una nota al pie de nuestras agendas saturadas? ¿Tratamos la vida como algo sagrado y precioso o la desperdiciamos en distracciones que se evaporan al contacto con la realidad? Una de las lecciones fundamentales es que las personas no deberían edificar su confianza únicamente sobre cosas que pueden ser sacudidas. Las ciudades cambian, las piedras se agrietan, las naciones se levantan con fanfarria y caen en silencio. Los planes humanos más elaborados pueden derrumbarse en cuestión de horas. Jesús enseñó esto con claridad meridiana en Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, cuando dijo que la persona sabia construye su casa sobre la roca, para que cuando lleguen la lluvia, las inundaciones y los vientos, la estructura no se desplome. El mensaje es de una simplicidad que desarma. El cimiento más fuerte no es el dinero acumulado en cuentas bancarias, no es el poder político ni la influencia social, no es el orgullo intelectual ni el control obsesivo sobre cada variable de la existencia. El cimiento que resiste todo terremoto es la obediencia a Dios. Otra lección, igualmente crucial, es que la fe no puede ser solamente un espectáculo público. Tiene que ser también privada, sincera, real, hasta los huesos. Una persona puede aparentar religiosidad ante los demás y estar completamente vacía por dentro. Dios no se impresiona con las fachadas. Él ve más profundo que cualquier cámara, cualquier radar y cualquier tecnología de escaneo. Santiago capítulo 4, versículo 8, lo expresa con una invitación que es al mismo tiempo un desafío. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ese es un llamado a regresar, no impulsado por el terror, sino por el arrepentimiento genuino, la oración sincera y la autenticidad que no necesita testigos humanos para existir. Estos eventos también nos recuerdan que debemos vivir con compasión activa. Cuando el mundo se siente inestable bajo nuestros pies, algunas personas reaccionan con ira ciega. Otras se atrincheran en divisiones ideológicas. Otras simplemente se vuelven negligentes con el prójimo, como si la incertidumbre les diera permiso para abandonar la responsabilidad moral. Pero las Escrituras llaman a los creyentes a transitar un camino radicalmente diferente. El profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, lo resume con una precisión que atraviesa los milenios sin perder un gramo de relevancia. Actúa con justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Esa es quizás la instrucción más clara y más necesaria para los tiempos que vivimos. Sé justo en tus decisiones, sé compasivo con quienes sufren, y mantente humilde ante quien te creó. La lección final, la que corona todo lo demás, es la esperanza. Las Escrituras nunca instruyen a los creyentes a vivir controlados por la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, declara que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar toda petición a Dios en oración, y que su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. El mensaje no es, ten miedo porque cosas extrañas están ocurriendo en el mundo. El mensaje verdadero, el que puede cambiar tu vida si lo dejas entrar, es, mantente despierto, mantente fiel, mantente anclado en Dios. Si estas señales nos impulsan a orar con más frecuencia, a perdonar con más generosidad, a amar con más profundidad y a vivir con más honestidad ante Dios, entonces ya nos han enseñado algo de valor incalculable.
El mundo puede sentirse incierto. Las noticias pueden ser alarmantes. El suelo bajo nuestros pies puede parecer menos firme cada día que pasa. Pero el llamado de Dios permanece constante como las estrellas. Regresa a Él. Camina en verdad. Vive preparado, pero vive en paz. Cuando la incertidumbre se apodera del ambiente, las personas no necesitan solamente advertencias que les congelen el alma. Necesitan esperanza lo suficientemente robusta como para ayudarlos a mantenerse en pie, a respirar profundo, a orar con convicción y a seguir avanzando paso a paso por un camino que a veces parece oscuro, pero nunca está completamente desprovisto de luz. Las Escrituras están repletas de momentos en los que el pueblo de Dios enfrentó oscuridad abrumadora, peligro mortal, hambre devastadora, tormentas implacables, exilio doloroso y duelo inconsolable. Sin embargo, el mensaje final jamás fue la desesperación. Una y otra vez, a lo largo de los siglos y los libros sagrados, la Biblia muestra que Dios encuentra a personas comunes en los momentos más aterradores de sus vidas y les enseña valentía, paciencia, misericordia y una confianza que desafía toda lógica humana. Una de las historias más claras y más conmovedoras es la de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, la gente que debería haberlo protegido. Lo vendieron como esclavo hacia Egipto, donde fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y olvidado en una celda durante años que parecieron eternidades. Durante largo tiempo su vida se veía destrozada más allá de cualquier posibilidad de reparación. Cualquier observador externo habría concluido que José estaba acabado, que su historia había terminado en la más amarga de las derrotas. Pero Dios estaba trabajando en el silencio. Mientras el mundo veía a un prisionero olvidado, el Creador estaba moldeando calladamente a un hombre que terminaría salvando a naciones enteras de la hambruna. Cuando José finalmente se encontró cara a cara con los hermanos que lo habían herido tan profundamente, no utilizó su posición de poder para cobrar venganza. En lugar de eso, pronunció palabras que resuenan a través de los milenios con una fuerza que todavía estremece. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis, capítulo 50, versículo 20. Esa sola frase tiene el poder de levantar a cualquier persona que esté atravesando su propia temporada de oscuridad en este preciso momento. No toda estación dolorosa significa el final de la historia. A veces, lo que se siente como una pérdida irreversible es en realidad una preparación silenciosa. A veces, el lugar exacto donde derramaste más lágrimas se convierte en el terreno donde Dios construye sabiduría, perdón y propósito que no podrían haber nacido en ningún otro suelo. Otra historia que irradia poder esperanzador viene del libro de Ruth. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, quedando completamente despojada de todo lo que le daba seguridad y sentido en la vida. Ruth, su nuera, se encontró frente a un futuro saturado de incertidumbre y escasez. Juntas, regresaron a Belén sin seguridad económica, sin protección social y con más preguntas sin respuesta que certezas en las que apoyarse. Sin embargo, Ruth tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia sagrada. Eligió la lealtad por encima de la conveniencia. Eligió la bondad por encima del cálculo frío. Eligió la fidelidad en medio del dolor más agudo. Sus palabras en el capítulo 1, versículo 16 del libro que lleva su nombre, siguen siendo de las más conmovedoras jamás registradas en las Escrituras. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth no sabía cómo terminaría la historia. No tenía garantías. No tenía contratos firmados ni promesas respaldadas por instituciones humanas. Pero eligió el amor por encima de la amargura. Y esa decisión, aparentemente pequeña y aparentemente insignificante ante los ojos del mundo, abrió de par en par la puerta hacia la restauración. A través de un camino marcado por la humildad cotidiana y la fidelidad constante, Dios trajo provisión donde había escasez, familia donde había soledad, y un futuro luminoso donde solo se veía un horizonte de cenizas. Ruth nos enseña algo que nuestra generación necesita desesperadamente recordar: los actos pequeños de lealtad. Esos gestos que nadie publica en redes sociales y que no generan aplausos multitudinarios pueden convertirse en piezas fundamentales del plan más grande de Dios. A veces, la revolución más poderosa no es la que se grita en las plazas, sino la que se susurra en la fidelidad diaria de una persona que decide no abandonar a los suyos cuando todo parece derrumbarse. La historia del profeta Elías también habla directamente a los corazones cansados de nuestra época. Después de enfrentar una presión inmensa y un miedo que lo consumía desde adentro, Elías se sintió solo, agotado hasta los huesos y completamente vaciado de fuerzas. Huyó hacia el desierto y llegó a un punto donde apenas podía seguir adelante. Era un hombre que había presenciado manifestaciones extraordinarias del poder divino, pero ahora estaba sentado bajo un arbusto, deseando que todo terminara. El agotamiento espiritual no discrimina, puede alcanzar incluso a los más fuertes, pero Dios no lo avergonzó por estar cansado.
No lo reprochó por sentirse débil. No le dio un sermón sobre la importancia de ser más resistente. En lugar de eso, le dio exactamente lo que necesitaba: descanso, alimento, agua y tiempo. Le dio espacio para recuperarse. Le dio permiso para ser humano. Y cuando finalmente llegó el momento del encuentro, Elías escuchó a Dios no en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego consumidor, sino en un susurro suave y apacible. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Esta es una enseñanza extraordinaria para cualquier persona abrumada por el ruido del mundo contemporáneo. Dios no siempre comunica su presencia a través de señales espectaculares y dramáticas. A veces nos fortalece mediante momentos silenciosos, provisiones simples y recordatorios gentiles de que no estamos abandonados. A veces, la voz más poderosa del universo elige hablar en un murmullo que solo puede escuchar quien ha decidido hacer silencio interior. Y luego tenemos la historia de David frente a Goliat, un relato que ha inspirado a generaciones innumerables y que sigue siendo brutalmente relevante para los desafíos que enfrentamos hoy. Todo el ejército de Israel veía solamente el tamaño descomunal del gigante, sus armas, su armadura, su voz atronadora que hacía temblar el valle entero. Los soldados profesionales, hombres entrenados para la batalla, estaban paralizados por el terror. Ninguno se atrevía a dar un paso al frente. David, en cambio, veía algo completamente diferente. No negó que el peligro fuera real. No pretendió que el gigante fuera pequeño ni que la situación fuera sencilla. Simplemente creyó, con una convicción que superaba todo miedo racional, que Dios era incomparablemente más grande que cualquier amenaza visible. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David declaró con una firmeza que estremeció a ambos ejércitos: la batalla pertenece al Señor. Eso no significa que las personas deban actuar de manera temeraria e irresponsable. Significa algo mucho más profundo. El miedo no debe coronarse como rey sobre el corazón humano. Cada generación enfrenta sus propios gigantes: el temor, las deudas asfixiantes, la enfermedad, la división social, el duelo, la incertidumbre y el desánimo crónico son los Goliat de nuestro tiempo. La historia de David enseña que el verdadero coraje no consiste en la ausencia total de miedo. El coraje auténtico consiste en recordar quién camina a nuestro lado cuando el miedo grita más fuerte que cualquier otra voz. El libro de Daniel ofrece otro ejemplo luminoso de fe inquebrantable bajo presión extrema. Daniel estaba lejos de su tierra natal, viviendo en un imperio extranjero, rodeado de presiones constantes para comprometer sus convicciones y adaptarse a un sistema de valores que contradecía todo lo que él creía. Sin embargo, se mantuvo fiel con una combinación extraordinaria de sabiduría, respeto hacia los demás y consistencia personal que nunca flaqueó. Cuando fue arrojado al foso de los leones, la situación desde cualquier perspectiva humana era absolutamente imposible. No había escapatoria visible, no había plan B, no había negociación posible. Pero Daniel capítulo 6, versículo 22, registra sus palabras al salir ileso: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Esta historia alimenta con esperanza a toda persona que se siente rodeada por problemas que escapan a su control. Dios no siempre elimina el foso de manera inmediata. A veces tenemos que pasar la noche dentro de él, pero puede dar paz en medio de las circunstancias más aterradoras, protección a través del peligro más real, y un testimonio después de la prueba que inspira a todos los que lo presencian. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús interactuando con personas de maneras profundamente personales e íntimas que trascienden las categorías religiosas convencionales. Cuando una tormenta feroz aterrorizó a los discípulos mientras navegaban, ellos genuinamente creyeron que iban a perecer. Las olas golpeaban la embarcación con violencia. El viento rugía con una furia que parecía sobrenatural, y en medio de todo ese caos, Jesús se levantó y habló paz sobre el viento y las olas. Marcos, capítulo 4, versículo 39, registra sus palabras con una simplicidad que resulta estremecedora. Calla, enmudece. Esa orden no fue dirigida únicamente a las fuerzas meteorológicas. También habla directamente a los corazones ansiosos de cada época. Hay momentos en la vida en que la tormenta ruge tanto afuera como adentro. El mundo exterior se sacude y el mundo interior se desmorona al mismo tiempo. La presencia de Cristo les recuerda a los creyentes que no están solos en la barca. La tormenta puede ser absolutamente real, pero el Salvador también lo es, y su autoridad sobre el caos es infinitamente mayor que la furia de cualquier viento. Otra historia rebosante de esperanza es la alimentación de los 5.000. La multitud estaba hambrienta. El lugar era remoto y desprovisto de recursos, y los suministros disponibles parecían ridículamente insuficientes frente a la magnitud de la necesidad: unos pocos panes y un par de peces. Ante los ojos humanos, la situación era matemáticamente imposible. No había forma racional de alimentar a miles de personas con tan poco.
Pero Jesús recibió lo que fue ofrecido, dio gracias por ello y lo multiplicó hasta que la abundancia desbordó toda expectativa. Juan capítulo 6, versículo 12, añade un detalle que contiene un mensaje profundo para nuestra generación. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esa línea lleva dentro de sí una verdad que puede transformar perspectivas completas. Dios puede utilizar lo que parece insignificantemente pequeño, puede bendecir recursos limitados y hacerlos alcanzar para multitudes. Puede incluso recoger los pedazos rotos de una vida aparentemente destrozada y demostrar que nada de lo que se coloca en sus manos se desperdicia jamás. Tus talentos aparentemente modestos, tus recursos aparentemente escasos, tus esfuerzos aparentemente inútiles, nada de eso es despreciable cuando pasa por las manos del Creador del universo. La resurrección de Lázaro trae esperanza específicamente a las personas que sienten que el tiempo se les ha agotado, que ya es demasiado tarde, que la oportunidad pasó y no volverá. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Sus hermanas estaban consumidas por el dolor. Muchos de los presentes habían concluido que la historia estaba terminada, que no había nada más que hacer excepto llorar y resignarse. Pero Jesús pronunció unas palabras que demolieron toda conclusión prematura de la historia humana. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Este no es simplemente un versículo para leer en ceremonias fúnebres. Es una promesa viva que declara que Cristo trae vida nueva precisamente donde la esperanza humana se ha extinguido por completo. Los sueños que parecen muertos, las familias que parecen irreconciliables, la fe que parece haberse secado hasta las raíces, los corazones que parecen demasiado heridos para volver a latir con fuerza. Nada de eso está fuera del alcance de quien llamó a Lázaro desde la tumba con una sola orden. El Dios que sacó a un hombre del sepulcro después de 4 días todavía puede sacar a cualquier persona de la desesperación más profunda y conducirla hacia una vida renovada que nunca imaginó posible. La Iglesia primitiva también nos enseña a vivir con valentía sin dejarnos dominar por el miedo paralizante. Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores no eran poderosos según los estándares del mundo. No tenían ejércitos, riquezas materiales ni influencia política. Enfrentaban oposición constante, confusión interna y una incertidumbre aplastante sobre lo que vendría después. Sin embargo, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, relata que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Su valentía no nació de la comodidad ni de las circunstancias favorables. Nació de la oración persistente y de la presencia tangible de Dios en medio de ellos. Eso importa enormemente para nosotros hoy. Las personas no necesitan eliminar todo rastro de miedo para ser fieles. Necesitan mantenerse conectadas con Dios, animarse mutuamente en comunidad y comunicar la verdad con humildad y amor genuino, incluso cuando las circunstancias externas conspiran para silenciarlas. Pablo y Silas nos ofrecen otra imagen profundamente inspiradora. Habían sido golpeados severamente y arrojados a una celda en las peores condiciones imaginables. Sus cuerpos estaban lastimados. Su situación legal era desesperante. Pero a medianoche, en la hora más oscura tanto literal como figurativamente, comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25, lo registra con una naturalidad que resulta asombrosa. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Su situación era dolorosa. No hay necesidad de romantizar el sufrimiento ni de pretender que no existía. Pero lo que su ejemplo demuestra es que el sufrimiento no tiene por qué apoderarse del alma. Cuando las personas eligen la oración, la gratitud y la adoración en las estaciones más difíciles de la vida, se recuerdan a sí mismas y le recuerdan al mundo entero que las cadenas no son más fuertes que Dios. Las paredes de una prisión no pueden contener una alabanza que nace del corazón, y la oscuridad más densa no puede extinguir una llama que es alimentada por la fe. Ahora, volvamos nuestra atención a Jerusalén, porque mientras estas verdades eternas resuenan en las Escrituras, la ciudad misma está experimentando acontecimientos que parecen salidos directamente de las páginas proféticas. Recientemente, cientos de personas ingresaron al recinto de la mezquita en la zona oriental de Jerusalén, generando un momento de tensión que no pasó desapercibido para nadie que observa los desarrollos en Tierra Santa. Poco después, una serie de cambios silenciosos pero significativos comenzaron a desplegarse por toda la ciudad. El acceso a los lugares sagrados comenzó a modificarse gradualmente, marcando lo que muchos analistas consideran un punto de inflexión en un patrón de control que se había venido construyendo discretamente durante mucho tiempo. No lejos de allí, las mismas grietas que ya mencionamos comenzaron a abrirse cerca del Monte de los Olivos, inicialmente pequeñas, pero expandiéndose progresivamente sobre un terreno empapado de historia bíblica. Simultáneamente, conversaciones sobre la reconstrucción del templo surgieron con una frecuencia que llamó la atención de observadores, tanto religiosos como políticos.
dirigiendo las miradas hacia profecías ancestrales que muchos pensaban dormidas. De manera individual, cada uno de estos acontecimientos puede explicarse dentro de su propio contexto, pero cuando se contemplan como eslabones de una misma cadena, forman una secuencia que resulta cada vez más difícil de descartar como mera coincidencia. Entonces, ¿qué estamos realmente presenciando en este momento? Cuando un lugar sagrado comienza a transformarse, ¿qué está ocurriendo realmente debajo de la superficie visible? En los espacios sagrados de Jerusalén, múltiples observaciones sugieren que un cambio gradual podría estar desenvolviéndose paso a paso, silencioso pero consistente, como una marea que avanza centímetro a centímetro sin que nadie se percate hasta que el agua ya cubre los tobillos. Primero, el acceso pareció abrirse en forma de visitas supervisadas. Luego, actos de oración comenzaron a emerger en espacios donde antes no se realizaban. Ahora, la duración de la presencia parece estar expandiéndose. Si esta tendencia continúa su trayectoria actual, algunos observadores han planteado la preocupación legítima de que con el tiempo el área podría experimentar divisiones o cambios significativos en su administración y control. Lo que resulta verdaderamente revelador no es cada paso individual tomado de manera aislada, sino la manera en que estos pasos se conectan entre sí, formando una progresión clara y reconocible a lo largo del tiempo. Es como observar un ajedrez jugado en cámara lenta. Cada movimiento por separado parece intrascendente, pero la estrategia general solo se revela cuando se contemplan todas las jugadas en secuencia. Una comparación histórica resulta inevitable y perturbadoramente ilustrativa. En otros lugares de la región donde situaciones similares se desarrollaron en el pasado, el patrón siguió una secuencia reconocible. Uso compartido inicial, seguido de horarios divididos, luego espacios divididos, y eventualmente una transición completa en la administración del sitio. Si bien cada contexto posee sus particularidades únicas y las comparaciones directas pueden ser engañosas, la similitud en la progresión ha llevado a muchas personas a preguntarse si un proceso comparable podría estar desenvolviéndose nuevamente ante nuestros ojos. En el momento presente, los cambios en estos espacios sagrados aparentan ser sutiles pero perceptibles para quien sabe dónde mirar. Limitaciones en el acceso para la adoración en determinados horarios, control más estricto sobre la entrada y una presencia creciente de otros grupos en áreas donde antes no se encontraban. Individualmente, cada uno de estos desarrollos puede tener explicaciones diversas y legítimas, pero cuando se observan en conjunto, dentro del mismo periodo temporal, generan una sensación inequívoca de que algo está transformándose silenciosamente bajo la superficie de la normalidad aparente. Cuando un lugar sagrado se convierte en el epicentro de una disputa, la cuestión trasciende con mucho la dimensión territorial. Comienza a tocar fibras de fe, identidad cultural y emociones profundamente arraigadas en millones de personas alrededor del planeta. Esta es precisamente la razón por la cual algunos analistas advierten que las tensiones podrían migrar del ámbito puramente político hacia dimensiones religiosas, que son históricamente mucho más complejas de gestionar y mucho más volátiles en sus consecuencias. Las escrituras hablan de periodos de inestabilidad de esta naturaleza. Oiréis de conflictos y rumores de conflictos, dice Mateo capítulo 24 versículo 6, no como un evento singular con fecha de inicio y de fin, sino como un estado continuo de tensión, como una atmósfera persistente que impregna la vida cotidiana. En muchos sentidos, esto refleja la experiencia de la vida moderna, donde los cambios significativos rara vez llegan de manera abrupta y espectacular, sino que se construyen a través de pequeños desplazamientos que se acumulan como copos de nieve en una ladera. Cada uno es inofensivo por sí solo, pero juntos pueden desencadenar una avalancha. En última instancia, la pregunta que debería ocuparnos no es solamente qué está sucediendo a nuestro alrededor, sino en qué estamos depositando nuestra confianza para mantenernos firmes en un mundo que no deja de moverse bajo nuestros pies. Y mientras estos cambios silenciosos alrededor de los espacios sagrados continúan desplegándose, la atención también se ha dirigido hacia algo que ocurre literalmente debajo de nuestros pies, algo igualmente sutil, pero profundamente simbólico. Las grietas cerca del Monte de los Olivos no se quedaron estáticas después de su aparición inicial. Con el paso de los días, esas fracturas continuaron expandiéndose lentamente, con lo que algunos describieron como una precisión inquietante. Los observadores notaron que la grieta principal se ensanchaba siguiendo un eje este-oeste claramente definido. No se ramificaba de manera aleatoria, ni se desmoronaba hacia los lados como típicamente lo hace la erosión natural. En lugar de eso, mantenía una línea direccional consistente que se extendía hacia áreas que contenían piedras antiguas y tumbas centenarias. Esta progresión lineal generó interrogantes entre quienes están familiarizados tanto con la geología como con la topografía del Monte de los Olivos. El desgaste natural tiende a seguir las debilidades preexistentes en los materiales o los patrones de drenaje del agua.
Esta fractura, sin embargo, parecía ignorar esas variables convencionales y trazar su propio camino con una determinación que resultaba difícil de explicar mediante los modelos estándar. El monitoreo sísmico de la zona proporcionó una clarificación limitada que, paradójicamente, aumentó la perplejidad en lugar de disiparla. Los instrumentos detectaron únicamente microtremores extraordinariamente débiles, niveles tan menores que normalmente son filtrados y excluidos de los reportes públicos. No hubo réplicas, no hubo agrupaciones de actividad, no hubo escalada progresiva, y lo más notable de todo, la actividad no se alineaba con ninguna falla geológica conocida en la región. El Monte de los Olivos se encuentra cerca de sistemas geológicos complejos, incluyendo la transformación tectónica del Mar Muerto. Pero este movimiento particular no correspondía con los patrones esperados de liberación de tensión en esas estructuras. Desde un punto de vista estrictamente técnico, los datos no apuntaban hacia un evento sísmico inminente ni hacia una explicación convencional satisfactoria. Esta ausencia de una causa clara y definida fue precisamente lo que intensificó la atención sobre el fenómeno. Los eventos geológicos típicos dejan firmas reconocibles, acumulación de presión, fracturas secundarias, desplazamiento medible. Aquí había movimiento sin impulso aparente, cambio sin aceleración. El suelo respondía, pero lo hacía silenciosamente, casi selectivamente, como si eligiera cuándo y dónde manifestarse. Los ingenieros y los investigadores que examinaron el material audiovisual y las mediciones de superficie no encontraron nada lo suficientemente dramático como para justificar una intervención de emergencia, pero tampoco encontraron nada lo suficientemente ordinario como para descartarlo por completo. El fenómeno se situaba en una zona gris incómoda, demasiado específico para ser ignorado, demasiado ambiguo para ser explicado con satisfacción. Es dentro de esta incertidumbre donde las escrituras entraron naturalmente en la conversación. Algunos observadores señalaron que la alineación direccional de la grieta reflejaba una descripción contenida en Zacarías, capítulo 14, versículo 4, que habla de un momento futuro en el que el Monte de los Olivos sería afectado a lo largo de un eje este-oeste. Los que mencionaron este pasaje fueron cuidadosos en no hacer afirmaciones categóricas. No declararon que la montaña se estuviera partiendo, ni que la profecía estuviera cumpliéndose en sentido literal ante sus ojos. La comparación fue planteada con cautela, como una observación de alineamiento visual y direccional, no como una declaración de resultado inminente. Esta distinción importa enormemente. La presencia de un paralelo visual no equivale a una confirmación profética. Las escrituras mismas no alientan conclusiones impulsivas y tampoco debería hacerlo la observación responsable de los hechos. Lo que destaca no es la grieta en sí misma tomada de manera aislada, sino la combinación de sus características específicas: expansión gradual y sostenida, dirección consistente, acompañamiento sísmico mínimo y proximidad a un terreno cargado de significado histórico y religioso desde hace milenios. Cada elemento por separado podría considerarse poco notable, pero juntos forman un patrón que se resiste a la categorización fácil y que invita a una reflexión que va más allá de lo puramente geológico. Por ahora, la grieta permanece bajo observación. No se han emitido órdenes de evacuación ni advertencias oficiales. La vida cotidiana continúa a lo largo del Monte de los Olivos como siempre lo ha hecho, pero la atención se ha desplazado. El suelo no se ha abierto de par en par, pero la confianza en las explicaciones simples y tranquilizadoras sí lo ha hecho. Este momento no exige temor, pero sí invita a una conciencia más aguda de lo que nos rodea. En una ciudad donde la historia registra que los puntos de inflexión más importantes a menudo comienzan en silencio, incluso un pequeño movimiento en la tierra es suficiente para provocar una pausa reflexiva en cualquier observador atento. Y entonces, como si los acontecimientos quisieran confirmar que nada en Jerusalén ocurre de manera aislada, algo sucedió que el mundo no podía pasar por alto. Un rayo partió el cielo nocturno y golpeó directamente la cúpula dorada del monte del templo. Fuego encontrándose con oro mientras un sonido grave y metálico, semejante al de una trompeta ancestral, rodaba sobre las colinas circundantes con una reverberación que erizó la piel de cuantos lo escucharon. Debajo de la explanada del templo, escáneres asistidos por inteligencia artificial descubrieron una cámara sellada tallada en piedra, con una inscripción en hebreo antiguo que, traducida, declara: «La presencia de Dios». Los cielos rugieron, las piedras hablaron, y la creación entera pareció negarse a guardar silencio por más tiempo. La ciudad de la profecía está despertando otra vez. ¿Son coincidencias casuales o advertencias deliberadas? Cuando Jerusalén se sacude, las naciones sienten el temblor. Cuando sus cielos se incendian, el mundo entero debería prestar atención. Las señales están convergiendo con una precisión que desafía toda explicación estadística. Jerusalén, la ciudad de profetas y reyes, siempre fue silenciosa en las primeras horas de la madrugada.
Es ese momento suspendido entre la noche y el amanecer, cuando las piedras milenarias parecen guardar el aliento del mundo. Pero ahora, esa quietud ancestral fue violentamente interrumpida por una serie de eventos que nadie anticipó. De repente el cielo se rasgó como si una mano invisible hubiera desgarrado el telón de la noche. Desde las nubes que flotaban sobre la explanada del templo, un trazo de luz perforó la oscuridad con una violencia casi sobrenatural. Una oleada de energía luminosa atravesó las capas de nubes y golpeó la cúpula dorada en una colisión de fuego y metal que transformó la noche en día durante un instante que pareció eterno. Por una fracción de segundo, la oscuridad huyó de Jerusalén. La ciudad entera resplandeció como si hubiera sido tocada por la mano de otro mundo, por una dimensión que normalmente permanece invisible, pero que en ese momento decidió manifestarse con una fuerza que ningún instrumento humano podía contener ni explicar completamente. El trueno que siguió rodó sobre las colinas con una profundidad y una duración que muchos describieron como sobrenatural. No fue el estallido breve y seco de una tormenta eléctrica común. Fue un retumbar prolongado, grave, casi musical en su intensidad, que sacudía ventanas y corazones con igual fuerza. Las vibraciones se sentían no solo en los oídos, sino en el pecho, en los huesos, en las entrañas, como si la frecuencia del sonido resonara con algo ancestral escondido en lo más profundo de la biología humana. Y entonces vino un sonido que nadie pudo explicar de manera satisfactoria. No era trueno convencional, no era maquinaria industrial. Era una especie de estallido metálico, bajo, inquietante, que rebotaba contra las antiguas murallas de piedra y se multiplicaba en los valles circundantes como si la topografía misma de Jerusalén actuara como una cámara de resonancia diseñada específicamente para amplificar ese sonido particular. El suelo pareció vibrar en sintonía con él. El aire mismo se volvió denso y palpable, como si la atmósfera hubiera cambiado de estado físico durante unos segundos que se grabaron de manera indeleble en la memoria de todos los presentes. Las personas se detuvieron donde estaban, paralizadas entre el impulso de mirar hacia arriba y el instinto de arrodillarse. Cuando todo terminó, la ciudad ya no era la misma. Una bruma dorada y pálida permaneció suspendida sobre la explanada del templo, como si los cielos hubieran dejado su huella digital impresa en el aire de Jerusalén. Los científicos la describieron como una anomalía atmosférica, un fenómeno meteorológico inusual, pero explicable dentro de los parámetros de la ciencia conocida. Pero quienes conocen las Escrituras reconocieron algo profundamente familiar en esa imagen. En los días de Moisés, cuando el tabernáculo fue completado, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo, según registra Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la misma gloria descendió como una llama viviente que llenó el recinto sagrado hasta el punto de que los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar. Los textos antiguos la describieron como la Shekinah, la presencia visible de Dios habitando entre su pueblo. Y ahora, después de siglos de silencio aparente, el patrón parece repetirse. La luz regresa a la misma montaña, como si el cielo estuviera susurrando a la tierra un mensaje que no ha cambiado desde el principio de los tiempos. No me he ido. El momento fue breve en su duración, pero inmenso en su impacto residual. A lo largo de Jerusalén, los instrumentos de medición no registraron una causa clara para los fenómenos observados. Sin embargo, la memoria de aquel sonido, semejante a trompetas, despertando de una era olvidada, continúa inquietando a todos los que lo escucharon. Las piedras mismas parecían pulsar con reminiscencia, como si el monte recordara algo que la humanidad moderna ha olvidado, pero que la roca antigua sigue guardando en su interior más silencioso. Esto no fue una coincidencia casual. Fue una convergencia donde la ciencia encontró a las Escrituras, donde el cielo encontró a la profecía, donde lo medible chocó con lo inefable. La ciudad que una vez albergó el Arca del Pacto tiembla nuevamente, como si estuviera esperando pasos que ya reconoce de antemano. Cuando Jerusalén se sacude, las naciones lo sienten en sus cimientos. Cuando sus cielos se encienden, el mundo debería escuchar con la máxima atención. Porque cada destello, cada sonido, cada vibración es un recordatorio que trasciende todas las fronteras políticas, culturales y lingüísticas. Mientras el cielo ardía sobre la ciudad, algo más profundo se agitaba debajo de ella. Bajo la explanada del templo, la tierra misma comenzó a susurrar secretos que habían permanecido sellados durante milenios, y lo que reveló podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia sagrada. Durante siglos, la explanada del templo ha sido tierra sagrada e intocable. Ninguna excavación fue jamás autorizada. Ninguna pala se atrevió a perturbar sus piedras. El peso de la historia, la religión y la política formaba una barrera triple que parecía absolutamente impenetrable.
Pero entre los años recientes, un avance tecnológico silencioso cambió las reglas del juego por completo. Utilizando radar de penetración terrestre asistido por inteligencia artificial, investigadores lograron escanear las profundidades del monte sin levantar una sola roca, sin desplazar un solo grano de arena, sin alterar físicamente nada de lo que se encuentra en la superficie. La tecnología hizo lo que las manos humanas nunca tuvieron permiso de hacer: mirar debajo del suelo más disputado y más sagrado del planeta. Y lo que encontraron dejó en un silencio estupefacto incluso a los arqueólogos más experimentados y escépticos del mundo. Bajo la sección meridional de la explanada, los escaneos revelaron corredores simétricos tallados profundamente en la roca madre. La geometría de estas estructuras era demasiado deliberada, demasiado precisa, demasiado perfectamente calculada para ser el resultado de procesos naturales aleatorios. Más abajo aún, apareció una cámara circular completamente sellada que, según todos los indicios, no había sido tocada por manos humanas en aproximadamente 3000 años. En su interior, los escaneos detectaron lo que parecía ser un recipiente de piedra, un conjunto de lámparas de aceite, trazas de ceniza y, lo más impactante de todo, una inscripción grabada en la pared en paleo hebreo antiguo que, una vez descifrada, decía: «La presencia de Dios». Los modelos de inteligencia artificial reconstruyeron la cámara con una precisión asombrosa que permitió a los investigadores visualizar cada detalle de su arquitectura interior. Los artefactos detectados coinciden con diseños del período comprendido entre los siglos VIII y VII antes de nuestra era, la época del Templo de Salomón. El análisis de la composición de la piedra la vinculó con las mismas canteras que se utilizaron durante el período del primer templo, y los diseños de las lámparas reflejaban patrones idénticos a los descubiertos en sitios asociados con la adoración ritual a lo largo de toda la región de Judea. Para los científicos involucrados, la evidencia resultó extraordinaria en su consistencia y en su precisión. Para los teólogos que tuvieron acceso a los datos, fue algo mucho más profundo, una confirmación tangible de lo que la fe había sostenido durante generaciones sin necesidad de pruebas materiales. Cada medición, cada curva de las paredes, cada proporción del espacio se alineaba con notable exactitud con la ubicación tradicional del lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, el santuario interior donde, según las Escrituras, el Arca del Pacto reposó durante generaciones, y donde el sumo sacerdote ingresaba únicamente una vez al año en el día de la expiación. Era el punto donde el cielo tocaba la tierra, el lugar donde la presencia misma de Dios habitaba entre los hombres. El descubrimiento difuminó la línea que separa la ciencia de la fe de una manera que incomodó a muchos y maravilló a otros. Lo que durante generaciones había sido descartado como leyenda, como tradición oral sin sustento verificable, ahora aparecía en escaneos digitales de alta resolución como arquitectura real, como piedra trabajada por manos humanas, como fe hecha visible en roca sólida. Cuando las imágenes fueron mostradas de manera privada a eruditos religiosos, un silencio profundo llenó la habitación. Siglos de especulación se condensaron en una sola verdad que flotaba en el aire como el polvo de Jerusalén. La montaña todavía guarda su secreto. La gloria nunca se retiró, solo se ocultó. La cámara sellada permanecía preservada no por accidente ni por negligencia, sino por diseño, como si hubiera sido protegida intencionalmente hasta llegar a una era en la que la tecnología pudiera descubrirla sin profanarla, sin que manos humanas necesitaran tocar lo que la mano divina había escondido. A medida que los datos se difundían silenciosamente por los círculos académicos internacionales, un solo versículo parecía resonar en cada discusión, en cada conversación privada, en cada intercambio de correos electrónicos entre investigadores que apenas podían contener su asombro. Salmo 48, versículo 8. Dios la establece para siempre. Los cimientos de Jerusalén habían hablado. La tierra debajo de la ciudad santa había testificado que la presencia de Dios nunca abandonó su montaña. Nunca. Ni durante los asedios, ni durante las destrucciones, ni durante los siglos de silencio aparente. La presencia permaneció, escondida pero intacta, esperando el momento señalado para ser descubierta por ojos que finalmente tenían la capacidad de verla sin destruirla. Y sin embargo, mientras la revelación ascendía desde debajo de las piedras, otro misterio comenzó a desplegarse sobre ellas. Señales en los cielos, actividad inusual en la atmósfera y sonidos que ningún instrumento pudo explicar satisfactoriamente envolvieron a Jerusalén en una atmósfera de expectación que la ciudad no había experimentado en generaciones. Jerusalén siempre ha sido el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. Sin embargo, últimamente, ese encuentro se ha transformado en algo más intenso y más urgente. La tierra se estremece bajo las colinas de la ciudad. Temblores menores recorren los cimientos de la ciudad santa, sacudiendo lámparas, agrietando muros y dispersando bandadas de palomas en el amanecer brumoso. Luego llegan las lluvias, no suaves ni gentiles, sino violentas,
precipitándose por las pendientes de piedra caliza hasta que los callejones estrechos se transforman en torrentes, inundando espacios subterráneos donde familias oraban generaciones atrás. Se siente como si el suelo mismo estuviera recordando cada profecía que alguna vez fue pronunciada sobre él. Como si la tierra tuviera memoria y esa memoria estuviera despertando de un sueño de siglos. Lejos hacia el sur, los cielos se oscurecen, pero no con nubes convencionales. Desde el continente africano hacia la tierra de Israel, enjambres masivos de langostas se elevan como una tormenta viviente, devorando todo lo verde que encuentran a su paso. El aire vibra con su furia colectiva. La luz del sol se desvanece bajo la densidad de sus cuerpos en movimiento. Los agricultores contemplan impotentes cómo sus campos son despojados de toda vegetación en cuestión de minutos. Es el eco del libro del Éxodo y el grito del profeta Joel. Las plagas antiguas parecen cobrar vida nuevamente en un mundo que creía haberlas dejado atrás hace milenios. Los gobiernos se apresuran a implementar medidas de control. Se despliegan recursos tecnológicos y químicos. Pero nada parece detener el avance implacable de estos enjambres. La misma pregunta ancestral regresa con una urgencia renovada. Cuando la creación se mueve con fuerza, ¿puede la tecnología humana silenciarla? Y luego viene el agua. A lo largo de las orillas de ciertos cuerpos de agua en la región, las aguas adoptan tonalidades carmesí que tiñen la superficie como sangre bajo la luz del amanecer. Los científicos hablan de proliferaciones de algas, de cambios en los niveles de oxígeno disuelto, de actividad microbiana inusual estimulada por variaciones en la temperatura del agua. Todas son explicaciones técnicamente sólidas y científicamente respaldadas. Pero quienes conocen las Escrituras murmuran un versículo diferente. El libro del Apocalipsis describe aguas que se tornan rojas como una advertencia dirigida a las naciones. Lo que la ciencia denomina coincidencia, la profecía lo llama remembranza. Lo que los laboratorios catalogan como fenómeno natural, la fe lo interpreta como lenguaje divino, hablando en un idioma que solo el corazón atento puede descifrar. Dentro de la región, las señales se multiplican con una velocidad que resulta difícil de rastrear. Sacudidas debajo del suelo, enjambres sobre los campos, aguas teñidas de rojo bajo el cielo. Vistas de manera aislada, cada una tiene su explicación racional, pero contempladas en conjunto forman un patrón que no parece aleatorio sino comunicativo. No es caos, es conversación. El sol se oscurecerá y la luna se teñirá de sangre, declaró el profeta Joel, anticipando una creación que algún día hablaría con más fuerza que cualquier predicador humano. Y tal vez este es ese momento. El gemido de la tierra, el grito de la creación, la trompeta del mundo viviente resonando en frecuencias que las máquinas detectan pero no comprenden. El mensaje no es de venganza, sino de despertar. La tierra no se rebela contra su creador. Le está recordando algo al mundo. Cada temblor, cada enjambre, cada ola carmesí es una súplica silenciosa. Recuérdanos, Señor. No nos has olvidado. Y nosotros no te hemos olvidado a ti. Y mientras el mundo observa a Jerusalén temblar una vez más, otro misterio comienza a desplegarse, no en el suelo ni en el cielo, sino en lo más recóndito del corazón humano, porque cuando la creación gime, la profecía escucha. Y la siguiente señal no vendrá de la naturaleza, sino de las naciones. Sobre Jerusalén, los cielos han comenzado a comunicar mensajes que desafían toda explicación convencional. Durante semanas, cámaras de vigilancia y testigos presenciales han capturado lo que las palabras apenas pueden contener. Formaciones nubosas en forma de cruces suspendidas sobre el Monte de los Olivos y una forma luminosa que muchos identificaron como un rostro formándose entre la luz del atardecer que se deslizaba sobre el cielo de la ciudad. Las formas no eran aleatorias, se mantenían claras y definidas durante minutos que parecieron eternos, como si hubieran sido trazadas por una mano invisible con una precisión que la naturaleza rara vez exhibe por cuenta propia. Los videos inundaron las redes sociales en cuestión de horas. Algunos cayeron de rodillas en oración espontánea. Otros contemplaron las imágenes en un silencio atónito que decía más que cualquier palabra. Y algunos, con voces temblorosas, pronunciaron el mismo nombre una y otra vez. En cuestión de horas, las imágenes estaban en todas partes. En teléfonos, en titulares de medios de comunicación, debatidas en estudios de televisión y en congregaciones religiosas alrededor del planeta. Los escépticos invocaron el fenómeno conocido como pareidolia, esa tendencia del cerebro humano a encontrar patrones reconocibles en estímulos visuales aleatorios. Los meteorólogos hablaron de frentes fríos, vapor de agua y alineaciones casuales de sol y sombra. Sin embargo, la temporalidad del fenómeno inquietó incluso a los más racionalistas. Las formaciones aparecieron apenas días después de las tormentas y los sonidos semejantes a trompetas que sacudieron la ciudad. Coincidencia, dijeron algunos. Y sin embargo, la imagen se negaba a abandonar la memoria, imposible de olvidar una vez vista. Para los creyentes, no se trataba de una ilusión óptica, sino de una visitación.
de un momento en el que el velo entre lo visible y lo invisible se volvió extraordinariamente delgado. Muchos acudieron a las palabras de Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Las Escrituras siempre han declarado que la creación es el lienzo de Dios. Un arco iris después del diluvio, una estrella sobre Belén, oscuridad sobre la tierra en el momento supremo del sacrificio. Si Dios escribió en los cielos antes, ¿por qué no habría de hacerlo nuevamente? Los cielos nunca han estado en silencio. Solo la humanidad ha olvidado cómo leerlos. Pero incluso las señales dividen. La misma imagen que atrae a un alma hacia la adoración, impulsa a otra hacia la burla. Y quizás eso también sea parte del diseño, porque las señales celestiales ponen a prueba el corazón terrenal. Separan a quienes miran hacia arriba de quienes desvían la mirada. Y tal vez ese sea su propósito más profundo. No el espectáculo, sino la convocatoria. No la demostración de poder, sino la invitación a la reflexión. Mientras los ojos se elevaban hacia el horizonte luminoso, otro misterio se desenvolvía abajo, en piedra, en preparación, en una serie de desarrollos que la mayoría del mundo ni siquiera había registrado. En meses recientes, excavaciones cerca de la ciudad antigua de Jerusalén desenterraron lo que muchos investigadores califican como el descubrimiento más significativo en décadas. Tumbas y jardines que se alinean con notable precisión con los relatos evangélicos sobre José de Arimatea. Ocultas durante siglos, bajo capas de piedra y tiempo acumulado, estas cámaras funerarias fueron talladas a mano en la ladera de piedra caliza, con sus entradas selladas y completamente olvidadas por las generaciones que caminaron sobre ellas sin saber lo que había debajo de sus pies. A su alrededor, el suelo todavía nutre las raíces de olivos ancestrales y vides que se aferran a la tierra con la tenacidad de testigos vivientes del pasado sagrado de la ciudad. Los arqueólogos creen que estos hallazgos señalan exactamente el área descrita en los evangelios donde el cuerpo de Cristo fue depositado antes de su resurrección. La ironía más extraordinaria, sin embargo, reside en la historia misma. En el segundo siglo de nuestra era, templos paganos fueron construidos directamente encima de estas tumbas, en un intento deliberado de borrar la memoria cristiana del lugar, de sepultar la fe bajo capas de piedra y poder imperial. Pero lo que fue diseñado para silenciar la fe terminó preservándola con una perfección que ningún conservador humano habría logrado. Lo que intentó destruir el testimonio se convirtió en su guardián involuntario. Cada piedra desenterrada habla con más elocuencia que cualquier argumento teológico. La Tierra ha confirmado lo que las Escrituras declararon hace 2 milenios, que la resurrección es historia inscrita en la roca, no mitología flotando en la imaginación, como registra Lucas capítulo 19, versículo 40. Si estos callan, las piedras clamarán. Y ahora, después de casi 2000 años de silencio aparente, las piedras han hecho exactamente eso. El suelo de Jerusalén ha dejado de ser mudo. Se ha convertido en testigo elocuente de una verdad que ningún imperio logró enterrar permanentemente. Y mientras el polvo se asienta sobre las tumbas recién reveladas, una verdad permanece inquebrantable. La historia del rey resucitado fue escrita primero en las Escrituras y ahora nuevamente ha sido escrita en piedra. En un desarrollo que ha captado la atención del mundo religioso, animales de un tipo específico mencionado en las Escrituras han llegado a Israel desde rancherías en el estado de Texas, acompañados por rabinos e inspectores del Instituto del Templo. Tras un examen exhaustivo, fueron declarados ritualmente perfectos según los estándares bíblicos más rigurosos. Para la mayoría de la población mundial, este evento parecería oscuro e irrelevante, una curiosidad religiosa sin consecuencias prácticas. Pero para quienes comprenden el lenguaje de la profecía, este acontecimiento marcó la reactivación de algo que la Tierra no había presenciado desde los días del Segundo Templo, hace aproximadamente 2 milenios. Dentro del Instituto del Templo en Jerusalén, vasijas sagradas que fueron preparadas con meticulosa dedicación durante años se encuentran ahora relucientes y listas para su uso. La menorá de oro, el altar del incienso, la mesa del pan de la proposición, más de 70 objetos consagrados restaurados siguiendo el diseño bíblico exacto con una precisión que no admite improvisación. Sacerdotes, descendientes de la línea de Aarón, han comenzado a ensayar ritos antiguos sobre la explanada del templo, recitando oraciones que no se habían pronunciado en voz alta en ese lugar desde el año 70 de nuestra era, cuando el templo fue destruido. Por primera vez en casi 20 siglos, el sonido del shofar resonó sobre el monte sagrado, propagándose por los valles circundantes como un llamado que viajaba hacia atrás en el tiempo hasta alcanzar los días del rey Salomón. Para los fieles, estos no son eventos casuales sino señales de convergencia. La profecía moviéndose desde las páginas de las Escrituras hacia la realidad tangible, desde la letra impresa hacia la piedra viviente, desde la esperanza diferida hacia la preparación activa. El ritual descrito en el libro de Números, capítulo 19, versículo 2,
fue establecido con un propósito específico de purificación. Sus cenizas se utilizaban antiguamente para consagrar a los sacerdotes y prepararlos para entrar en el lugar santo. Sin ese ritual el templo no puede ser purificado y la adoración de Israel no puede ser restaurada según los parámetros establecidos en la Torá. Ese momento está ahora más cerca de lo que ha estado en 2000 años. Cada vasija, cada vestimenta sacerdotal, cada toque de trompeta constituye una señal de preparación que no puede ser ignorada por quienes observan con ojos atentos. El mundo observa sin comprender que un solo elemento ritual ha reabierto el cronograma de las profecías de Daniel. El polvo de la explanada del templo ha comenzado a agitarse de nuevo. Lo que fue olvidado ha regresado. Lo que fue predicho está ahora en movimiento. La pregunta ya no es si el templo se levantará nuevamente, sino cuándo. Y durante siglos, un misterio ha perseguido a Jerusalén con una intensidad que no disminuye con el paso del tiempo. El destino del Arca del Pacto, el cofre sagrado que alguna vez contenía las tablas de la ley y la presencia manifiesta de Dios entre los hombres. Según la tradición ancestral, el profeta Jeremías ocultó el arca en las profundidades debajo de la explanada del templo antes de que los ejércitos invasores asediaran la ciudad. Los textos antiguos registran que la selló en una cueva y cerró la entrada declarando que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reuniera a su pueblo nuevamente. Ahora, por primera vez en milenios, nueva evidencia ha reavivado esa leyenda con una fuerza que ha tomado por sorpresa incluso a los investigadores más cautos. Fuentes rabínicas e investigadores independientes señalan hacia cámaras selladas detectadas por los escaneos de radar debajo de la sección meridional del monte, los mismos corredores revelados por el mapeo asistido por inteligencia artificial que mencionamos anteriormente. Los datos muestran una serie de espacios abovedados alineados directamente debajo de la ubicación tradicional del antiguo lugar santísimo. Dentro de uno de esos espacios aparece una firma metálica densa, demasiado definida, demasiado estructurada para ser roca natural. Las autoridades no han confirmado oficialmente estos hallazgos, pero los susurros dentro de los círculos religiosos de Jerusalén se intensifican con cada semana que pasa. El arca podría seguir descansando allí, guardada por la misma tierra que la recibió hace milenios. Las implicaciones son tan profundas que resultan difíciles de procesar emocionalmente. Para los creyentes, esto no es meramente arqueología. Es teología hecha visible, tangible, escaneable. El arca siempre ha simbolizado el trono del pacto divino, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de la manera más concentrada y poderosa posible dentro del mundo material. Si verdaderamente permanece sellada debajo de la explanada del templo, significa que la presencia de Dios nunca abandonó a Israel. Solo se escondió, esperando con paciencia infinita la hora designada para ser revelada. Las piedras sobre ella todavía tiemblan. El aire todavía vibra como si el suelo mismo custodiara un secreto demasiado sagrado para ser desvelado prematuramente. Y cuando llegue el momento de su revelación, no solo confirmará la historia antigua, anunciará el regreso de la gloria misma. Y por primera vez en la historia moderna, la explanada del templo resonó con las voces de miles de personas orando al unísono. Más de 3.500 fieles ascendieron la colina sagrada, reuniéndose a plena luz del día para adorar donde durante siglos nadie se había atrevido. No hubo disturbios ni restricciones visibles, solo el sonido de la oración, elevándose entre piedras milenarias y el cielo que una vez fue testigo de la gloria del templo de Salomón. Entre ellos se encontraban levitas y sacerdotes vestidos con túnicas de lino preparadas siguiendo los patrones exactos de la Torá. Levantaron sus manos en dirección a la puerta oriental, recitando salmos de arrepentimiento y restauración con voces que temblaban de emoción contenida. Por un momento suspendido fuera del tiempo ordinario, el presente tocó el pasado. Los rituales silenciados por el exilio y los imperios cobraron vida nuevamente, como si nunca hubieran sido interrumpidos, como si simplemente hubieran estado esperando en algún lugar invisible hasta que la hora apropiada llegara. Los observadores externos lo calificaron como un evento histórico significativo, pero para quienes observan los tiempos proféticos con ojos entrenados, fue algo cualitativamente diferente. Un ensayo para el cumplimiento final, una práctica general antes de la función definitiva. El monte que permaneció dormido durante 2 milenios ahora se agita con un ritmo sagrado que se intensifica con cada semana que pasa, como si la montaña misma recordara su vocación original, como si las piedras supieran algo que la humanidad moderna ha olvidado pero que está a punto de redescubrir. Las oraciones, las vestimentas, los cánticos, todo constituye señales inequívocas de que el latido de la adoración del templo ha regresado. Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de un pacto confirmado por una semana, un período que marca el capítulo final de la profecía. Cada oración pronunciada sobre el monte ahora se siente como el preludio de ese pacto, como un susurro de lo que está próximo a manifestarse. La montaña respira de nuevo.
y sus piedras parecen escuchar con una atención que trasciende lo mineral, como si la roca misma estuviera viva con anticipación. La convergencia de adoración, profecía e historia ya no es un sueño distante ni una teoría abstracta para debates académicos. Lo que alguna vez fue preparación silenciosa se está transformando en profecía visible, y Jerusalén se encuentra una vez más en el umbral del cumplimiento divino, exactamente donde las Escrituras dijeron que estaría. A lo largo de los titulares internacionales, un patrón se está formando con una claridad que refleja las palabras de los profetas antiguos con una precisión que resulta difícil de explicar como mera casualidad. Israel, una nación que durante décadas contó con alianzas sólidas y tratados de protección, ahora se encuentra cada vez más aislada en el escenario geopolítico mundial. En meses recientes, aliados históricos se han vuelto silenciosos o vacilantes en su apoyo. Las resoluciones en organismos internacionales se multiplican, cada una dirigida contra la pequeña nación que ocupa el centro geográfico y espiritual de la profecía bíblica. Potencias vecinas, envalentonadas por los cambios en la política global, hablan con mayor franqueza sobre contención, restricciones y reconsideración del apoyo diplomático y militar. El mundo observa a Jerusalén no con admiración ni con solidaridad, sino con acusación y demanda. Y dentro de las fronteras de Israel, la tensión se profundiza desde adentro. Protestas masivas inundan las calles de las principales ciudades. Voces divididas entre la seguridad y la libertad, entre la tradición y la reforma, entre el pasado y el futuro, crean fracturas sociales que se asemejan inquietantemente a las grietas que aparecen en el Monte de los Olivos. Familias se encuentran divididas por líneas ideológicas. Las instituciones enfrentan presiones simultáneas desde direcciones opuestas. La misma tierra que alguna vez se unificó bajo una sola corona, ahora tiembla bajo el peso de la incertidumbre moderna. En cada manifestación, en cada debate encendido, en cada confrontación de convicciones, se puede escuchar casi literalmente el eco de la profecía resonando desde las páginas antiguas. La turbulencia de una nación elegida para permanecer sola al final de los tiempos. Sin embargo, más allá de la política y las protestas, existe algo mucho más grande, algo que fue escrito mucho antes de que estos debates comenzaran, mucho antes de que las naciones modernas existieran, mucho antes de que los sistemas políticos actuales fueran siquiera imaginados. El profeta Zacarías lo vio con una claridad que atraviesa los milenios sin perder un átomo de relevancia. En aquel día, declara Zacarías, capítulo 12, versículo 3, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados. Ese versículo, que alguna vez fue considerado puramente simbólico por muchos comentaristas, ahora se despliega ante nuestros ojos con una literalidad que quita el aliento. Jerusalén se ha convertido efectivamente en el tema más divisivo, más cargado y más peligroso de la diplomacia internacional contemporánea. Cada nación que intenta resolver la cuestión de Jerusalén descubre que el peso de esa ciudad excede cualquier cálculo político, cualquier estrategia diplomática, cualquier marco de negociación convencional. Así que, aquí estamos. Al final de esta travesía a través de grietas en la roca, cámaras selladas, anillos misteriosos, espadas oxidadas, madera de olivo junto a tumbas, aves en formaciones desconcertantes, nubes con formas que estremecen el alma, rayos sobre cúpulas doradas, cámaras subterráneas detectadas por inteligencia artificial, preparaciones sacerdotales que no se habían visto en 2 milenios y una ciudad que parece estar convergiendo hacia un punto de encuentro entre la historia antigua y el futuro profetizado. ¿Qué debemos hacer con todo esto? La respuesta no está en el pánico, no está en la especulación desenfrenada, no está en la pretensión de que poseemos la capacidad de descifrar cada señal y predecir cada acontecimiento con precisión cronológica. La respuesta está en la misma instrucción que Jesús dejó a sus discípulos cuando les habló sobre los tiempos venideros. Velad y orad, no por temor sino por conciencia, no por desesperación, sino por preparación espiritual. No porque el mundo se esté acabando y debamos entrar en modo de supervivencia, sino porque los tiempos exigen una calidad de atención, de fe y de integridad que solo pueden hacer de una relación genuina y cotidiana con Dios. Las señales pueden ser naturales o sobrenaturales, pueden ser geológicas o proféticas, pueden ser explicadas por la ciencia o interpretadas por la fe. Pero independientemente de cómo las clasifiquemos, todas apuntan en la misma dirección. La vida humana es frágil, el tiempo es limitado, y la invitación a regresar a Dios no tiene fecha de vencimiento, pero sí tiene un nivel de urgencia que aumenta con cada día que pasa. Jerusalén ha hablado. Las piedras han dado su testimonio. El cielo ha mostrado sus señales. La tierra ha revelado sus secretos guardados durante milenios. Y ahora la pregunta más importante no es qué ocurrirá después en aquella ciudad antigua. La pregunta más importante es qué ocurrirá después dentro de ti. ¿Escucharás? ¿Reflexionarás?
Responderás al llamado que ha resonado desde las páginas de las Escrituras durante miles de años y que ahora parece repetirse en las piedras, en el cielo y en los cimientos mismos de la ciudad más sagrada de la tierra. El tiempo de observar desde la distancia se está agotando. El tiempo de actuar con fe, con humildad y con esperanza es ahora. No te quedes simplemente mirando las señales. Deja que las señales te transformen. Porque cuando incluso las rocas de Jerusalén claman, cuando incluso los cielos sobre la ciudad santa se niegan a permanecer en silencio, el mensaje es demasiado claro y demasiado urgente para ser ignorado. Algo grande se acerca. Y lo más importante que puedes hacer no es predecirlo con exactitud, sino estar preparado para recibirlo con un corazón limpio, una conciencia despierta y una fe que no se rinde ante la oscuridad. Jerusalén espera, el cielo observa, y tú tienes una decisión que tomar, que sea la correcta. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Ese es un llamado a regresar, no impulsado por el terror, sino por el arrepentimiento genuino, la oración sincera y la autenticidad que no necesita testigos humanos para existir. Estos eventos también nos recuerdan que debemos vivir con compasión activa. Cuando el mundo se siente inestable bajo nuestros pies, algunas personas reaccionan con ira ciega. Otras se atrincheran en divisiones ideológicas. Otras simplemente se vuelven negligentes con el prójimo, como si la incertidumbre les diera permiso para abandonar la responsabilidad moral. Pero las Escrituras llaman a los creyentes a transitar un camino radicalmente diferente. El profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, lo resume con una precisión que atraviesa los milenios sin perder un gramo de relevancia. Actúa con justicia, ama la misericordia y camina humildemente con tu Dios. Esa es quizás la instrucción más clara y más necesaria para los tiempos que vivimos. Sé justo en tus decisiones, sé compasivo con quienes sufren, y mantente humilde ante quien te creó. La lección final, la que corona todo lo demás, es la esperanza. Las Escrituras nunca instruyen a los creyentes a vivir controlados por la ansiedad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, declara que no debemos angustiarnos por nada, sino presentar toda petición a Dios en oración, y que su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará nuestros corazones y nuestras mentes. El mensaje no es ten miedo porque cosas extrañas están ocurriendo en el mundo. El mensaje verdadero, el que puede cambiar tu vida si lo dejas entrar, es mantente despierto, mantente fiel, mantente anclado en Dios. Si estas señales nos impulsan a orar con más frecuencia, a perdonar con más generosidad, a amar con más profundidad y a vivir con más honestidad ante Dios, entonces ya nos han enseñado algo de valor incalculable. El mundo puede sentirse incierto. Las noticias pueden ser alarmantes. El suelo bajo nuestros pies puede parecer menos firme cada día que pasa, pero el llamado de Dios permanece constante como las estrellas. Regresa a Él. Camina en verdad. Vive preparado, pero vive en paz. Cuando la incertidumbre se apodera del ambiente, las personas no necesitan solamente advertencias que les congelen el alma. Necesitan esperanza lo suficientemente robusta como para ayudarlos a mantenerse en pie, a respirar profundo, a orar con convicción y a seguir avanzando paso a paso por un camino que a veces parece oscuro, pero nunca está completamente desprovisto de luz. Las Escrituras están repletas de momentos en los que el pueblo de Dios enfrentó oscuridad abrumadora, peligro mortal, hambre devastadora, tormentas implacables, exilio doloroso y duelo inconsolable. Sin embargo, el mensaje final jamás fue la desesperación. Una y otra vez, a lo largo de los siglos y los libros sagrados, la Biblia muestra que Dios encuentra a personas comunes en los momentos más aterradores de sus vidas y les enseña valentía, paciencia, misericordia y una confianza que desafía toda lógica humana. Una de las historias más claras y más conmovedoras es la de José. Fue traicionado por sus propios hermanos, la gente que debería haberlo protegido. Lo vendieron como esclavo hacia Egipto, donde fue falsamente acusado de un crimen que no cometió y olvidado en una celda durante años que parecieron eternidades. Durante largo tiempo su vida se veía destrozada más allá de cualquier posibilidad de reparación. Cualquier observador externo habría concluido que José estaba acabado, que su historia había terminado en la más amarga de las derrotas. Pero Dios estaba trabajando en el silencio. Mientras el mundo veía a un prisionero olvidado, el Creador estaba moldeando calladamente a un hombre que terminaría salvando a naciones enteras de la hambruna. Cuando José finalmente se encontró cara a cara con los hermanos que lo habían herido tan profundamente, no utilizó su posición de poder para cobrar venganza. En lugar de eso, pronunció palabras que resuenan a través de los milenios con una fuerza que todavía estremece. Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Génesis capítulo 50, versículo 20.
Esa sola frase tiene el poder de levantar a cualquier persona que esté atravesando su propia temporada de oscuridad en este preciso momento. No toda estación dolorosa significa el final de la historia. A veces, lo que se siente como una pérdida irreversible es en realidad una preparación silenciosa. A veces, el lugar exacto donde derramaste más lágrimas se convierte en el terreno donde Dios construye sabiduría, perdón y propósito que no podrían haber nacido en ningún otro suelo. Otra historia que irradia poder esperanzador viene del libro de Ruth. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos, quedando completamente despojada de todo lo que le daba seguridad y sentido en la vida. Ruth, su nuera, se encontró frente a un futuro saturado de incertidumbre y escasez. Juntas regresaron a Belén sin seguridad económica, sin protección social y con más preguntas sin respuesta que certezas en las que apoyarse. Sin embargo, Ruth tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el curso de la historia sagrada. Eligió la lealtad por encima de la conveniencia, eligió la bondad por encima del cálculo frío, eligió la fidelidad en medio del dolor más agudo. Sus palabras en el capítulo 1, versículo 16 del libro que lleva su nombre, siguen siendo de las más conmovedoras jamás registradas en las Escrituras. Donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth no sabía cómo terminaría la historia, no tenía garantías, no tenía contratos firmados ni promesas respaldadas por instituciones humanas, pero eligió el amor por encima de la amargura. Y esa decisión, aparentemente pequeña y aparentemente insignificante ante los ojos del mundo, abrió de par en par la puerta hacia la restauración. A través de un camino marcado por la humildad cotidiana y la fidelidad constante, Dios trajo provisión donde había escasez, familia donde había soledad, y un futuro luminoso donde solo se veía un horizonte de cenizas. Ruth nos enseña algo que nuestra generación necesita desesperadamente recordar: los actos pequeños de lealtad. Esos gestos que nadie publica en redes sociales y que no generan aplausos multitudinarios pueden convertirse en piezas fundamentales del plan más grande de Dios. A veces, la revolución más poderosa no es la que se grita en las plazas, sino la que se susurra en la fidelidad diaria de una persona que decide no abandonar a los suyos cuando todo parece derrumbarse. La historia del profeta Elías también habla directamente a los corazones cansados de nuestra época. Después de enfrentar una presión inmensa y un miedo que lo consumía desde adentro, Elías se sintió solo, agotado hasta los huesos y completamente vaciado de fuerzas. Huyó hacia el desierto y llegó a un punto donde apenas podía seguir adelante. Era un hombre que había presenciado manifestaciones extraordinarias del poder divino, pero ahora estaba sentado bajo un arbusto, deseando que todo terminara. El agotamiento espiritual no discrimina, puede alcanzar incluso a los más fuertes, pero Dios no lo avergonzó por estar cansado, no lo reprochó por sentirse débil, no le dio un sermón sobre la importancia de ser más resistente. En lugar de eso le dio exactamente lo que necesitaba: descanso, alimento, agua y tiempo. Le dio espacio para recuperarse. Le dio permiso para ser humano. Y cuando finalmente llegó el momento del encuentro, Elías escuchó a Dios no en el viento huracanado, ni en el terremoto, ni en el fuego consumidor, sino en un susurro suave y apacible. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Esta es una enseñanza extraordinaria para cualquier persona abrumada por el ruido del mundo contemporáneo. Dios no siempre comunica su presencia a través de señales espectaculares y dramáticas. A veces nos fortalece mediante momentos silenciosos, provisiones simples y recordatorios gentiles de que no estamos abandonados. A veces, la voz más poderosa del universo elige hablar en un murmullo que solo puede escuchar quien ha decidido hacer silencio interior. Y luego tenemos la historia de David frente a Goliat, un relato que ha inspirado a generaciones innumerables y que sigue siendo brutalmente relevante para los desafíos que enfrentamos hoy. Todo el ejército de Israel veía solamente el tamaño descomunal del gigante, sus armas, su armadura, su voz atronadora que hacía temblar el valle entero. Los soldados profesionales, hombres entrenados para la batalla, estaban paralizados por el terror. Ninguno se atrevía a dar un paso al frente. David, en cambio, veía algo completamente diferente. No negó que el peligro fuera real. No pretendió que el gigante fuera pequeño ni que la situación fuera sencilla. Simplemente creyó, con una convicción que superaba todo miedo racional, que Dios era incomparablemente más grande que cualquier amenaza visible. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David declaró con una firmeza que estremeció a ambos ejércitos: la batalla pertenece al Señor. Eso no significa que las personas deban actuar de manera temeraria e irresponsable. Significa algo mucho más profundo. El miedo no debe coronarse como rey sobre el corazón humano.
Cada generación enfrenta sus propios gigantes: el temor, las deudas asfixiantes, la enfermedad, la división social, el duelo, la incertidumbre y el desánimo crónico son los Goliat de nuestro tiempo. La historia de David enseña que el verdadero coraje no consiste en la ausencia total de miedo. El coraje auténtico consiste en recordar quién camina a nuestro lado cuando el miedo grita más fuerte que cualquier otra voz. El libro de Daniel ofrece otro ejemplo luminoso de fe inquebrantable bajo presión extrema. Daniel estaba lejos de su tierra natal, viviendo en un imperio extranjero, rodeado de presiones constantes para comprometer sus convicciones y adaptarse a un sistema de valores que contradecía todo lo que él creía. Sin embargo, se mantuvo fiel con una combinación extraordinaria de sabiduría, respeto hacia los demás y consistencia personal que nunca flaqueó. Cuando fue arrojado al foso de los leones, la situación desde cualquier perspectiva humana era absolutamente imposible. No había escapatoria visible, no había plan B, no había negociación posible. Pero Daniel capítulo 6, versículo 22, registra sus palabras al salir ileso. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Esta historia alimenta con esperanza a toda persona que se siente rodeada por problemas que escapan a su control. Dios no siempre elimina el foso de manera inmediata. A veces tenemos que pasar la noche dentro de él, pero puede dar paz en medio de las circunstancias más aterradoras, protección a través del peligro más real, y un testimonio después de la prueba que inspira a todos los que lo presencian. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús interactuando con personas de maneras profundamente personales e íntimas que trascienden las categorías religiosas convencionales. Cuando una tormenta feroz aterrorizó a los discípulos mientras navegaban, ellos genuinamente creyeron que iban a perecer. Las olas golpeaban la embarcación con violencia. El viento rugía con una furia que parecía sobrenatural, y en medio de todo ese caos, Jesús se levantó y habló paz sobre el viento y las olas. Marcos, capítulo 4, versículo 39, registra sus palabras con una simplicidad que resulta estremecedora. Calla, enmudece. Esa orden no fue dirigida únicamente a las fuerzas meteorológicas. También habla directamente a los corazones ansiosos de cada época. Hay momentos en la vida en que la tormenta ruge tanto afuera como adentro. El mundo exterior se sacude y el mundo interior se desmorona al mismo tiempo. La presencia de Cristo les recuerda a los creyentes que no están solos en la barca. La tormenta puede ser absolutamente real, pero el Salvador también lo es, y su autoridad sobre el caos es infinitamente mayor que la furia de cualquier viento. Otra historia rebosante de esperanza es la alimentación de los 5.000. La multitud estaba hambrienta. El lugar era remoto y desprovisto de recursos, y los suministros disponibles parecían ridículamente insuficientes frente a la magnitud de la necesidad. Unos pocos panes y un par de peces. Ante los ojos humanos, la situación era matemáticamente imposible. No había forma racional de alimentar a miles de personas con tan poco, pero Jesús recibió lo que fue ofrecido, dio gracias por ello y lo multiplicó hasta que la abundancia desbordó toda expectativa. Juan capítulo 6, versículo 12, añade un detalle que contiene un mensaje profundo para nuestra generación. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esa línea lleva dentro de sí una verdad que puede transformar perspectivas completas. Dios puede utilizar lo que parece insignificantemente pequeño, puede bendecir recursos limitados y hacerlos alcanzar para multitudes. Puede incluso recoger los pedazos rotos de una vida aparentemente destrozada y demostrar que nada de lo que se coloca en sus manos se desperdicia jamás. Tus talentos aparentemente modestos, tus recursos aparentemente escasos, tus esfuerzos aparentemente inútiles, nada de eso es despreciable cuando pasa por las manos del Creador del universo. La resurrección de Lázaro trae esperanza específicamente a las personas que sienten que el tiempo se les ha agotado, que ya es demasiado tarde, que la oportunidad pasó y no volverá. Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Sus hermanas estaban consumidas por el dolor. Muchos de los presentes habían concluido que la historia estaba terminada, que no había nada más que hacer excepto llorar y resignarse. Pero Jesús pronunció unas palabras que demolieron toda conclusión prematura de la historia humana. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25. Este no es simplemente un versículo para leer en ceremonias fúnebres. Es una promesa viva que declara que Cristo trae vida nueva precisamente donde la esperanza humana se ha extinguido por completo. Los sueños que parecen muertos, las familias que parecen irreconciliables, la fe que parece haberse secado hasta las raíces, los corazones que parecen demasiado heridos para volver a latir con fuerza. Nada de eso está fuera del alcance de quien llamó a Lázaro desde la tumba con una sola orden. El Dios que sacó a un hombre del sepulcro después de 4 días todavía puede sacar a cualquier persona de la desesperación más profunda y conducirla hacia una vida renovada que nunca imaginó posible. La Iglesia primitiva también nos enseña a vivir con valentía sin dejarnos dominar por el miedo paralizante.
Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores no eran poderosos según los estándares del mundo. No tenían ejércitos, riquezas materiales ni influencia política. Enfrentaban oposición constante, confusión interna y una incertidumbre aplastante sobre lo que vendría después. Sin embargo, el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 31, relata que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Su valentía no nació de la comodidad ni de las circunstancias favorables. Nació de la oración persistente y de la presencia tangible de Dios en medio de ellos. Eso importa enormemente para nosotros hoy. Las personas no necesitan eliminar todo rastro de miedo para ser fieles. Necesitan mantenerse conectadas con Dios, animarse mutuamente en comunidad y comunicar la verdad con humildad y amor genuino, incluso cuando las circunstancias externas conspiran para silenciarlas. Pablo y Silas nos ofrecen otra imagen profundamente inspiradora. Habían sido golpeados severamente y arrojados a una celda en las peores condiciones imaginables. Sus cuerpos estaban lastimados. Su situación legal era desesperante. Pero a medianoche, en la hora más oscura tanto literal como figurativamente, comenzaron a orar y a cantar alabanzas a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 25, lo registra con una naturalidad que resulta asombrosa. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Su situación era dolorosa. No hay necesidad de romantizar el sufrimiento ni de pretender que no existía. Pero lo que su ejemplo demuestra es que el sufrimiento no tiene por qué apoderarse del alma. Cuando las personas eligen la oración, la gratitud y la adoración en las estaciones más difíciles de la vida, se recuerdan a sí mismas y le